Una de las noticias con las que arrancábamos el programa era este anuncio del gobierno provincial de ampliar el fondo de asistencia para tamberos ante la no llegada de fondos que tenían que provenir de Nación para justamente este gran fondo de 400 millones. 150 millones había puesto la provincia, de Nación tenían que llegar 250 millones. Luis Contigiani, ¿cómo le va? No llegaron y se tuvo que recurrir a más dinero de la provincia, ¿no? Así es, buen día. En Sunchales, el viernes pasado, junto al gobernador Miguel Lifchi, anunciamos la incorporación de 100 millones de pesos más al fondo, supliendo la ausencia del gobierno nacional en la asistencia a los productores tamberos. Asistencia que había prometido en el mes de enero, aquí en la ciudad de Santa Fe, en la Casa de Gobierno, cuando nos prometió un crédito, ni siquiera una ayuda directa, un crédito a la provincia de Santa Fe para que nosotros nos hagamos cargo mediante ese crédito, que lo íbamos a devolver luego de un año, a la asistencia de los productores lácteos. Bueno, esto no ocurrió, no cumplieron con esta decisión y el gobernador tomó la medida de ampliar el fondo para poder llegar a la mayor cantidad de tamberos. Al día de hoy estamos con un fondo de 250 millones de pesos ya ejecutado, ya monetizado, o sea, ya está la plata en la cuenta del tambero y llegamos a 869 tamberos de los 1.300 que habíamos identificado como tamberos en situación de crisis e impactados por las últimas crisis hídricas. Las condiciones, repito, fueron muy ventajosas porque estamos hablando de un crédito extraordinario para una situación de crisis extraordinaria. Sí. Estamos hablando de un año de gracia, 0 tasa de interés y 3 años para su devolución. Bueno, esto nos permitió llegar a 869 tamberos, que no es poco, un promedio de 290.000 pesos para cada uno, el promedio de crédito tomado, y bueno, seguimos esperando al gobierno nacional. Mientras tanto nosotros no vamos a cortar la monetización, porque hay muchos tamberos que están en una situación muy difícil y esperan esta herramienta, como muchas veces me ha pasado y ellos me lo han hecho saber, esperan esta herramienta para comprar tiempo, ganar tiempo, para seguir como tamberos, nada más y nada menos. ¿Por qué no llega la ayuda, Luis? Digo, es una pregunta que todos nos hacemos, pero digo que fundamentalmente supongo que ustedes, más allá de que se dice que no llega, hay gestiones, digamos, hay diálogo, hay charlas. ¿Qué es lo que se dice? Al principio yo creía en argumentos administrativos, burocráticos, o sea, hay que hacer un expediente, intervienen varios ministerios, supongo que en la Nación estos temas tienen su tiempo, pero si esto arrancó en el mes de enero de este año y hoy ya estamos en el mes de julio y todavía no está resuelto, me parece que ya el argumento administrativo ya no sirve para explicar esta situación, porque ya pasaron más de 6 meses. Cuando nosotros, la provincia de Santa Fe, en 3 meses hicimos, por ley creamos el Fondo de Inversión y Desarrollo, que es este pequeño banco que hemos creado, donde el Ministerio de la Producción y la ventanilla y el Ministerio de Economía el que monetiza, la ventanilla de atención a la gente, para que nos entiendan nuestra audiencia. Hemos creado el Fondo de Inversión y Desarrollo, que lo estamos estrenando con los tamberos. Hemos sacado el decreto, las resoluciones, hemos monetizado los 150 millones de pesos y fuimos a hacer las carpetas en toda la región centro láctea de Santa Fe. Todo eso en 3 meses. Y entonces digo, el argumento de la cuestión administrativa, de la falta de fondo y demás, por parte del gobierno nacional ya no es creíble. ¿Qué nos queda como hipótesis? Bueno, una clara discriminación política a Santa Fe. Porque en la misma etapa le han dado más de 25.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires en asistencia extraordinaria, 19 mil millones de pesos, a la ciudad de Buenos Aires, a Jujuy otro tanto, a las provincias amigas otro tanto. Digo, se repite un esquema que se criticó mucho durante la época del kirchnerismo y que se dijo que venía a cambiar para ustedes. En términos
En términos de reparto de práctica de federalismo fiscal. De dinero, sí. No, en términos de práctica de federalismo fiscal, la agenda del centralismo sigue siendo la misma en relación a la provincia de Santa Fe. ¿No hay más diálogo, no hay más posibilidades de...? No, hay diálogo, o sea, inclusive nosotros lo seguimos reclamando, porque lo que nos interesa es poder ayudar a los tamberos y llegar a la mayor cantidad de tamberos. Bueno, siempre nos corre en el hilo, ¿no? Bueno, ahora podría ser en agosto. Y una parte, no los 250, podría ser 50 millones. Bueno, esta es la situación. La industria del calzado es otra industria que está por ahí complicada. Es como que me parece que estamos en un momento en que si sacás la mano de un agujero para que no se escape el agua, digamos, para tapar otro agujero, entra agua por otro lado, me parece, ¿no? Digo, porque en la industria del calzado está pasando algo realmente preocupante, ¿no? Y hemos hablado de otros sectores. Bueno, lo hemos hablado aquí en este programa. La industria del calzado es un buen ejemplo para entender la crisis económica del mercado interno, que está fundada en lo siguiente: la plata no alcanza, le han metido la mano a los laburantes, a la clase media, a la mano en el bolsillo, vía servicios, tarifa, vía aumento de precios de alimentos en las góndolas. La plata no alcanza, entonces eso hace que se venda, haya menos consumo y actividad económica. Por otro lado, es un gobierno que abrió la economía y a las importaciones de bienes de consumo finales. Entonces es un combo muy complicado, o sea, el empresario medio vende menos, el del calzado. Pongámonos en esta situación, las 35 pequeñas empresas de Aceval, son 35, venden menos en el mercado interno porque no hay plata, no se vende, no alcanza, la gente está priorizando lo más urgente. Segundo, compiten con pares de zapato importado. Este año, al mes de julio, hay más de 16 millones de pares de zapatos importados. Un 25, un 30% más que el 2016. Ya en el 2016 había sido muy alto. Y si comparamos con el 2015, un 80%. Y le aumentan, como tercer variable, los costos de producción. O sea, las tarifas aumentaron, los servicios aumentaron. Entonces, el empresario chiquitito, la empresa pequeña y mediana, está en una situación, la del calzado, que es un buen ejemplo para graficar esto. Esto era una situación muy difícil. Y el gobierno nacional mantiene o deja muchas dudas qué hacer con estos sectores industriales sensibles, porque hay un sector del gobierno nacional que dice, bueno, esos sectores son inviables, se tienen que reconvertir, y hay otro sector del gobierno que dice, no, lo vamos a defender, vamos a ver, pero en los hechos no hacen nada. En definitiva, calzado, muebles, parte de los productos de línea blanca como heladeras, parte de electrodomésticos, autopartes ligadas no a la maquinaria agrícola, en fin, están en una situación, en una geografía de sectores industriales complicado, difícil y considerado sensible. ¿Qué hicimos nosotros en Aceval? Bueno, vamos a intervenir porque queremos defender el laburo de la gente y queremos defender a los pequeños y medianos empresarios. Ahora, vamos a intervenir con 5 millones de pesos, vamos a dar un subsidio a los trabajadores por 6 meses, vamos a dar créditos blandos como esto de los tamberos, créditos blandos a las empresas más chiquititas, vamos a las empresas más medianas, la vamos a tratar desde otro lugar también crediticio, pero desde otro esquema. Un total de 5 millones de pesos y estamos trabajando ya con todos en esta orientación. Ahora, advierto que lo nuestro es comprar tiempo. Si no cambia la macro, si no recuperamos el mercado interno, si no recuperamos el salario, si no recuperamos el poder adquisitivo de la clase media y los trabajadores, lo nuestro tiene un techo, o sea, podrá servir para que de aquí en más, 6 meses o un año, no tengamos ni despido ni cierre de empresa en Aceval. Pero esto tiene un techo si no cambia el modelo. Por eso es importante hablar de federalismo, porque las provincias tienen que volver a definir el modelo. Mientras nosotros no definamos el modelo, no vamos a tener la posibilidad de cambiar la situación de raíz. Y ahora, Luis, lo que pase en estas elecciones puede llegar a marcar un cambio de rumbo en esto de que ustedes hablan, digamos, de lo que es el modelo productivo. ¿Ustedes entienden que estas elecciones son claves en este sentido? Mire, yo creo que son clave en el sentido de darle una fuerte señal al gobierno nacional
de que no se tiene que meter con el laburo de la gente, con el poder adquisitivo de la gente, y que tiene que defender a las empresas. Yo le pongo un ejemplo, y después vuelvo a su pregunta. Hace 10 días me reuní con un empresario de Santa Fe que hace sembradoras de siembra directa. Somos número 1 en el mundo, no hay país en el mundo desarrollado... Aumentar mucho las ventas. Sí. No hay país desarrollado en el mundo que pueda hacer la sembradora que hacemos nosotros, a nivel tecnológico hablo. Y él me decía, mirá Luis, que importen cosechadora es discutible, pero en verdad nos queda una sola, nacional, lo mismo en tractores. Ahora que importen, dejen entrar en la Argentina sembradoras de siembra directa, es un disparate. Y en el medio me cuenta una anécdota. Me dice, hace meses atrás mandé una de las máquinas mías porque quiero que conozcan como parte de mi estrategia a un estado de Estados Unidos. Bueno, no se la dejaron bajar. El país capitalista, el país que todo toman como... no le dejó permitir bajar la máquina. ¿Qué quiero decir? Que así hay que entender que la administración del comercio exterior, cómo funciona el mundo, cómo cuidan sus empresas. Y en todo caso, ¿por qué todavía no nos dejaron entrar los famosos limones de Argentina? Digo, no podemos ser más papistas que el Papa. Los liberales son muy ingenuos. Por eso digo, lo que se juega en esta elección es defender el laburo, el trabajo y a los empresarios argentinos, y después trabajemos la competitividad. Y me temo que si no le damos una señal muy fuerte a este gobierno nacional, me temo que vaya por una profundización de sus políticas y agrave la situación. Pero agrave la situación de los que menos tienen, no de los que más tienen, que están de fiesta hace 1 año y medio, con las LEVAC, con la timba financiera, con la plata dulce, etc. Me estoy refiriendo a los que menos tienen, a la gente de laburo, a la gente de trabajo. Si no le damos una buena señal al gobierno de que tiene que frenar, que tiene que replantear sus políticas, tengo miedo por una reforma laboral, tengo miedo por la privatización de ANSES, tengo miedo por otras privatizaciones, etc. Bueno, con respecto a las reformas que plantea el gobierno, por ejemplo, la reforma laboral, digamos, acá lo que está diciendo el gobierno es que no va a ser como la de Brasil, que bueno, que se tiene que empezar a hablar igualmente del costo argentino. Usted como ministro de la Producción, en contacto con sectores de la producción, digamos, en este tema, porque seguramente si llega al Congreso le va a tocar, digamos, discutirlo, debatirlo. ¿En qué postura tiene, digamos, respecto? Es que el gobierno levanta el pedido, la demanda de los grandes capitales nacionales y externos del país, donde ellos quieren, bajo la teoría del derrame, quiere sacarle plata a los trabajadores para tener más ganancia, y esa ganancia no la van a invertir, esa ganancia va a la timba financiera, y después, ¿sabe qué pasa con la plata dulce de la timba financiera? Termina en fuga de capitales a diferentes bancos del mundo. Y nosotros nos endeudamos para financiar esa fuga de capitales. Es un círculo vicioso que la Argentina ya fracasó, lo conocemos. A mí los empresarios pymes, que es la mayoría de las empresas de la Argentina y de Santa Fe, los pequeños y medianos empresarios, ¿saben lo que me dice Luis? Mirá, el tema costo logístico, tarifa, hay que discutir todo, el tema laboral hay que discutir todo, pero lo que nosotros necesitamos es que la gente que labura pueda tener poder de compra. Porque si no también es un círculo vicioso. Si el que labura no tiene poder de compra, yo no voy a vender. Eso es lo que me dice el empresario. Entonces, para que la pyme pueda funcionar y crecer, primero tiene que haber poder de compra, tiene que haber salario. Y a partir de ahí el empresario pyme va a vender. Y a partir de ahí el empresario pyme va a plantear sus cuestiones de bienes de capital, modernización e integración. Pero para que haga eso tiene que haber la rueda moverse desde el salario, del poder adquisitivo, del poder de compra. Y el empresario pide un tipo que invierte. La pequeña y mediana empresa lo que gana la invierte, no va a la timba financiera. Entonces el gobierno nacional nos está planteando algo muy particular, que es lo que sus propias corporaciones le dicen: bájenme el costo laboral, claro. Bueno, pero ha tenido apoyo de los empresarios, ¿no? De determinados grupos empresarios, de determinados, no de todos. Determinados grupos empresarios que dicen, claro, competir no quieren competir, porque son todos monopolios y se cartelizan. Quieren mágicamente hacer ganancia extraordinaria bajando salario. Ahora, son los primeros que después van a comprar LEVAC para hacer negocio financiero. La Argentina sigue un proceso de fuga de capitales muy duro, muy importante. Entonces es un círculo que tenemos que cortar.
Entonces yo no estoy de acuerdo, yo como legislador no voy a permitir una flexibilización laboral que nos lleve a menos mercado interno, a menos empleo, a menos poder adquisitivo, a menos pymes, para que unos pocos, los grandes empresarios, sean nacionales o externos, hagan ganancia extraordinaria, que después no la invierten. Después no la invierte, esta historia la conocemos en los 90, la conocimos en el 76, no la invierten, eso termina en fuga de capitales y en negocio financiero. En definitiva, la Argentina sigue padeciendo el rentismo, la especulación financiera sobre el capital productivo. Luis, última pregunta cortita. ¿Qué es lo que pasó ayer en Chaco? ¿Cómo analizas las elecciones en Chaco? Que, digamos, que es el comienzo, digamos, de lo que es este calendario electoral, ¿no? Bueno, no tengo la información fina en detalle, salvo lo que vi ayer domingo a última hora en los medios. Sé que ganó el gobierno... El oficialismo, digamos. Perdón, el gobierno actual, ¿no? El oficialismo, el Partido Justicialista. Me llamó la atención por la diferencia que ganó, ¿no? Estamos hablando, el último dato que tenía, 12 o 13 puntos, si no me falla la información. Bueno, es una diferencia importante que le saca a Cambiemos. Bueno, la gente de Cambiemos tendrá que en algún punto hacer un balance de esto, ¿no? Me parece todo un dato lo del Chaco, más a otros datos que pueden venir en el calendario electoral. Bueno, un dato que va en esta línea de que me parece que tenemos que dar una fuerte señal al gobierno nacional. Gracias, Luis. Gracias a usted.